Bienvenidos al streaming de Entre Fábricas y Estrategias. Hoy vamos a meternos dentro del mundo de las empresas más importantes a nivel global y hoy vamos a hablar específicamente de Arcor. Arcor es una empresa que todos conocemos, pero detrás de sus productos hay una organización enorme. Una estructura pensada para funcionar de manera eficiente y competitiva con el resto de distintos mercados en el mundo. Vamos a ver cómo está organizada, cómo se relaciona con su entorno, pero sobre todo lleva a la práctica las ideas y las teorías que estudiamos en la materia de administración. Arcor trabaja con una estructura divisional. Significa que está formada por distintas unidades de negocio que funcionan con cierta autonomía, pero siguiendo una estrategia común. Este tipo de estructura que describe Henry Peirce-Benck le permite especializarse, coordinarse mejor y enfocarse en distintos mercados. Le permite especializarse, coordinar y enfocarse en distintos mercados sin perder la identidad. Además, vamos a recorrer las tres grandes escuelas de administración. Por un lado tenemos la escuela clásica, con foco en la eficiencia, en la organización y en la planeación. Bien, tenemos la escuela de relaciones humanas, donde entra el juego de la motivación, el bienestar personal. Y por último, la escuela de sistemas, que entiende la organización como un conjunto integrado que se adapta al entorno. También vamos a hablar un poco del modelo Pestel, que involucran a las empresas tanto social, económico, tecnológicos y ambientales. A lo largo de todo este programa vamos a ver cómo cada bloque muestran estos conceptos aplicados en la vida real. Y al final les vamos a mostrar una propuesta enfocada en la mejora, en la innovación, en la comunicación interna, en la sustentabilidad. Así que bueno, los invito a acompañarnos a entender un poco de cómo se maneja Arcor. Combina la tradición, la modernidad, estrategia para mantenerse siendo líder del mercado. Mi nombre es Mateo Bonaldi y en este primer bloque vamos a meternos en cómo Arcor trabaja la eficiencia y la productividad desde las ideas de la escuela clásica. Esta mirada surge con autores como Frederick Taylor y Henry Fayol, que fueron los primeros en pensar la administración como algo que se podía estudiar, organizar y mejorar de manera científica. Si pensamos en Taylor, él proponía la división del trabajo, la estandarización y la búsqueda de la mejor manera de hacer cada tarea. Y si miramos Arcor, esto parece clarísimo. La empresa tiene procesos definidos, líneas de producción automatizadas y métodos específicos para cada etapa de la preparación de materias primas hasta el empaquetado final. Esta organización tan precisa es lo que le permite mantener volúmenes enormes de producción sin perder calidad. Por otro lado, tenemos a Fayol, que se enfocaba en la planificación, la organización, la dirección y el control. Y cuando analizamos la estructura divisional de Arcor, vemos justamente eso. Cada unidad de negocio, como golosinas, alimentos o packaging, funciona con autonomía, pero responde a una estrategia central bien planificada. Esto hace que la toma de decisiones sea más rápida y que cada división pueda especializarse, pero siempre alineada a los objetivos generales del grupo. Un ejemplo concreto es cómo Arcor planifica la demanda internacional, proyectando ventas, ajusta la capacidad de productividad, define metas y controla resultados constante. Todo esto es un proceso 100% de Fayol porque implica prever, organizar recursos y supervisar el desempeño. Entonces, cuando decimos que Arcor trabaja desde la escuela clásica, no lo decimos porque produce mucho, sino porque su lógica de gestión está basada en métodos, estandarización, división del trabajo y control. Eso es el combo que le permitió convertirse en una empresa capaz de competir a nivel global, manteniendo eficiencia y calidad al mismo tiempo. Bueno, en este bloque vamos a cambiar un poco de enfoque y vamos a hablar sobre algo fundamental dentro de cualquier organización. ¿A qué me refiero? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre las personas. Bueno, acá entra en juego lo que vendría siendo la Escuela de Relaciones Humanas impulsada por Elton Mayo, la cual detalla que la productividad no se trata siempre de la estructura o de la técnica, sino que va más allá. Se relaciona un poco con lo que es el ámbito laboral, la motivación y de la relación
de los trabajadores dentro de lo que sería el trabajo, ¿no? La relación o el vínculo entre las personas dentro del trabajo. Cuando analizamos Arcor desde esta perspectiva, nos podemos dar cuenta que la empresa lleva muchos años construyendo una cultura basada en el respeto, la participación y, bueno, más que nada en el desarrollo del capital humano. Como por ejemplo, como tenemos acá, Arcor trabaja mucho con la comunicación interna, los programas de capacitación y el liderazgo cercano. Esto tiene que ver con la idea de Mayo de que los trabajadores no responden solo a incentivos económicos, sino también a cómo se sienten dentro del grupo y el reconocimiento del mismo. Un punto importante en las escuelas de relaciones humanas es el clima laboral, y esto lo podemos ver representado en Arcor a través de sus políticas de bienestar, espacios de seguridad, promoción de hábitos saludables, el cuidado de sus empleados, actividades de integración, entre muchas otras cosas. Todo esto busca generar como un sentido de pertenencia, algo que Mayo consideraba clave para que las personas se involucren y trabajen muchísimo mejor. Además, Arcor, y esto es muy importante, fomenta mucho el trabajo en equipo y los liderazgos participativos, algo que es completamente central en esta escuela teórica. La empresa entiende que cuando los empleados pueden comenzar a proponer muchísimas más ideas que antes, recibir feedbacks y sentirse escuchados, la motivación y las ganas, el compromiso, la responsabilidad tiende a ser más amplia o a crecer más que antes. Y esto no es algo que impacte directamente en la parte emocional, sino que directamente se ve muy reflejado en lo que son los resultados. Vamos a hacer un resumen bien clarito de todo lo que acabamos de decir. Por un lado, Arcor combina la eficiencia productiva con una fuerte mirada y atención en el sector humano. Esto retoma lo que planteaba Elton Mayo, que una organización funciona mejor cuando sus personas se sienten valoradas, escuchadas y, muy importante, conectadas con el propósito de la empresa. Por eso, analizar una empresa tan importante como Arcor nos permite ver que detrás de cada proceso productivo eficiente hay equipos, hay vínculos y hay una cultura que sostiene a todo lo demás. Bueno, gracias compañeros. A mí me toca analizar esto, que creo que todos estamos de acuerdo en decir que Arcor pertenece y funciona justamente como una escuela de sistemas abiertos. Estas escuelas que son referentes Kant y Kahn, las cuales hablan de una estructura que interactúa con las demás áreas, tanto logística, tanto colaborativa. Es una escuela que habla sobre los sistemas teniendo en cuenta otro. Y en este caso Arcor pasa lo mismo. Arcor tiene en cuenta su logística, tiene en cuenta el medio ambiente que lo rodea, y le impactan también cómo se comportan los consumidores y el medio que los rodea, tanto externo como interno. Por lo cual pienso, y creemos todo, también para eso vamos a decirlo, que es muy importante tener en cuenta estos fundamentos para hacer una optimización o mejorar el rendimiento evolutivo de la empresa. Uno de ellos pienso que sería la sustentabilidad. El avance de la tecnología es primordial, pero sobre todo teniendo en cuenta el medio ambiente que lo rodea, la materia prima, el agua, cuáles son las mejores formas para utilizar un producto, para crear un producto y que no abuse de los recursos naturales, de los espacios, porque así como también es una empresa, no deja de ser una empresa que trabaja con gente y esa gente vive en un contorno, en un entorno. Entonces es importante también los envases, la posibilidad de hacer un envase que sea sustentable, la comunicación también de ese envase, de qué se puede hacer, qué se puede reciclar, cómo lo puede utilizar y reutilizar la persona que lo consume. Entonces esta visión ecológica considero que es muy importante. Y también la digitalización de estos procesos, porque no es lo mismo no implementar herramientas en los cuales puedan conectar cada subsistema, porque son sistemas abiertos, pero cada sistema dentro de la empresa debe estar conectado
Y la digitalización de los productos incluye también la trazabilidad de los insumos, de cómo esto puede mejorar, la automatización de plataformas, la facilidad de la comunicación interna. Todo esto lo puede hacer también mediante lo que es la digitalización, cómo se puede comunicar y cómo se puede traspasar esto que estamos viendo a gran escala y también a la mínima escala dentro de la empresa. Lo mismo pasa con la comunicación interna, que va una pegada a la otra, o sea, siempre todo esto nos atraviesa y va en constante evolución. Tener en cuenta todos los factores, tanto humanos como locales, qué está pasando, qué no está pasando, una buena comunicación en todas las áreas, saber que no es lo mismo decir al empleado le interesa a su empleador que realmente darle la posibilidad de ser escuchado, y también de que esta persona entienda el trabajo, pero también que uno entienda cómo trabaja, cómo impacta estos sistemas, ¿no? El saber escucharte, el tener abierto estas comunicaciones. Y también ha pasado en muchos lugares que empresas han llegado a pensar que tenían una idea genial, pero la sociedad les replanteó que había otra necesidad y cómo estas personas pudieron hacerse escuchar y cómo también estas cosas que se hicieron escuchar mejoraron un producto. Esto, por eso es importante la comunicación interna, porque quizás uno, siendo empleador, no lo ve porque está enamorado de una idea, pero también el que trabaja, el colaborador, dice, che, mira, esto es mejor. Tanto incluso, por ejemplo, en el área de marketing, cómo presentar un producto. Quizás vemos un packaging hermoso, pero no es funcional ni para el empleador hacerlo, porque quizás puede ser costoso, o también para el que lo distribuye, llevarlo, o mismo también para el que lo esté vendiendo, el comerciante. Eso es importante, porque eso se da todo en comunicación interna, porque la persona que trabaja llevando las cosas no es la misma que la que hace el operario o la misma que hace los números. Entonces esa comunicación interna, no solamente a nivel personal, sino que a nivel comercial, influye y es muy importante. Entonces, en mi conclusión, la conclusión que también hacemos como en el equipo, es que si miramos a Arcor como un sistema de sistemas abiertos, como en estas escuelas, habría que fortalecer un poquitito más estos parámetros, la sustentabilidad, la digitalización para hacer automatizaciones y también la comunicación para fortalecer la estructura y el funcionamiento de la empresa, para que también tenga una visión y un futuro más sostenible, más eficaz y con larga duración. Bueno, hoy podemos ver cómo Arcor no solo fabrica productos, sino que también construye una organización sólida que combina la eficiencia, la motivación personal, la innovación y el compromiso social. Analizamos cómo aplica a las distintas escuelas de administración, cómo se adapta a su entorno y qué oportunidades tiene para tener mejoras sustentables. La administración no es solo teoría, es algo que las empresas viven día a día. Y en el caso de Arcor nos muestra cuando integran la planificación, el trabajo en equipo y la organización, por sobre todo la visión a largo plazo, se pueden lograr resultados que trascienden fronteras. Ahora los invitamos a que participen y compartan sus opiniones sobre lo que vimos hoy.